Nunca imaginé que mi vida cambiaría al ser confundida con una convidada VIP en un crucero. Recordaré ese momento para siempre. El viento soplaba fuertemente, llevando la sal del mar a mi rostro. Estaba en la cubierta, mirando los destellos del horizonte. Esta escapada era mi oportunidad de escapar de una vida apagada, días grises en un trabajo que no amaba, relaciones que se desvanecían. La ansiedad me carcomía. De repente, una figura se acercó. Era un hombre alto, con un traje impecable y una mirada de asombro. «Señorita», exclamó, como si hubiera descubierto un tesoro escondido. No tenía idea de lo que venía. Me tomó de la mano, con tanta ilusión, que me arrastró entre la multitud. A mi alrededor, los murmullos comenzaban. Ojos curiosos, especulaciones murmuradas. Mis mejillas ardían mientras los demás me miraban como si yo fuera una estrella. ¿Cómo podía ser posible? Yo solo era una chica común, me condujo a un salón lleno de lujo y luces brillantes. Sentí que el aire se espesoría a mi alrededor, cada paso más ligero que el anterior. «No puedo creerlo, por fin llegaste», decía el hombre mientras me guiaba al centro de la sala. Las risas, el clink de copas y el murmullo excitado de la gente llenaban mis oídos. Era una especie de magia, una transformación instantánea. Pero, al mismo tiempo, una sombra de miedo se asomaba. Que si se daban cuenta de que no pertenecía allí, intenté soltarme. Necesitaba respirar. Pero él me sostuvo con fuerza. «No puedes irte ahora. La fiesta apenas comienza». Su voz sonaba como si presagiara algo oscuro, como si cada palabra ocultara un secreto. Y en ese momento, un silencio repentino se apoderó de la sala. El hombre me miró fijamente. «¿Estás lista para conocer tu destino?». Aquella mirada hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Destino? Todo en mí gritaba que debía escapar. La música se apagó, los rostros se giraron hacia mí. Una risa se escapó de mi pecho, pero era más un grito mudo. Mis manos temblaban, ni siquiera podía hablar. ¿Qué sucedería si descubrieran la verdad? La risa ahora se volvió un murmuro, un flujo de consecuencias invisibles. Entonces lo vi, un rostro conocido entre la multitud, parte de mi vida anterior, un amigo que jamás pensé encontrar allí. Miraba con confusión, como si fuera un extraño. En ese segundo, mis corazones latieron al unísono, velozmente. ¿Debería gritar su nombre? Pero no podía. Nada podía salir de mis labios. ¿Quién era yo en medio de todo esto? Las luces se apagaron de golpe. El caos estalló. Gritos, empujones. La música resonó en un crescendo. La gente comenzó a moverse, todos buscando respuestas. «Callen», ordenó una voz autoritaria. Y en medio de ese pánico, una mano fría me tomó del brazo. La mirada del extraño se intensificó. «Necesitamos hablar». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco en un abismo. ¿De qué estaba hablando? ¿Sobre qué secreto cargaba este crucero? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues inscrito en el canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. La mano del extraño se aferró a mi brazo con una fuerza inesperada, llevándome hacia la salida del salón mientras el caos continuaba detrás de nosotros. Con cada paso, el latido de mi corazón se sentía más fuerte, resonando en mis oídos como un tambor de guerra. El hombre no despegaba sus ojos de mí,
como si en mi mirada pudiera encontrar la respuesta a sus preguntas. ¿Quién eres?, logré preguntar, su voz interna apoderándose de mi mente mientras trataba de recordar mi realidad. Él tomó un respiro profundo, como si se preparara para revelar un secreto que podía cambiarlo todo. Mi nombre es Lucas, y creo que está en peligro, dijo, con un tono que variaba entre la urgencia y la desesperación. Nos encontramos en un pasillo decorado con dorados y azules profundos, lejos del bullicio que había invadido la fiesta. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, y la realidad se tornaba cada vez más confusa. ¿De qué estás hablando?, mi voz temblaba, presa del pánico. Soy solo una chica común, confundida con una invitada VIP. No sé cómo llegué aquí. Lucas me miró con intensidad, los ojos cargados de algo más que aprensión. Pero luego su expresión se suavizó, como si despertara ante la vulnerabilidad que lo envolvía todo. No, no eres solo eso. Alguien está buscando a alguien que se asemeje a ti, y si no actuamos rápido, podría ser arrastrada lejos de lo que conoces. Este crucero no es solo un lugar de placer. Hay secretos, tratos que no debería conocer. Sus palabras giraban en mi mente, una tormenta de confusión. ¿Por qué yo? Soy insignificante, murmuré, sintiendo como la ansiedad se filtraba nuevamente en mi pecho. No, no lo eres. Aparentemente, hay un nivel de importancia en tu presencia aquí que desconoce. Pero lo que debes saber es que podemos detener esto, juntos. ¿Qué significaba eso? ¿Podía realmente dejar atrás mi vida gris y encontrar un propósito en lo desconocido? Era una decisión aterradora, pero también jugosa como un sueño olvidado. La idea de ser parte de algo más grande, de un juego inexplorado, me hacía sentir viva. Debo encontrar a ese amigo que vi, dije de repente, el rostro de mi antiguo compañero flashes en mi mente. No podía dejarlo atrás en aquel torbellino de confusión. Quizá él sepa algo. Debo saber que hay algún aspecto de mi vida que todavía me conecta a mi antigua realidad. Lucas frunció el ceño. No es seguro. Si lo reconocen, podrías ponerlo en peligro. Pero el instinto me decía que él podría ser nuestra única salvación. No puedo abandonar a alguien que pudo reconocerme. Es arriesgado, pero debo hacerlo, a pesar de la incertidumbre que se cernía entre nosotros. Lucas asintió. Está bien, pero debemos ir rápidamente. No tenemos tiempo. Y así, mientras nos dirigíamos de regreso al corazón del caos, una mezcla de esperanza y temor se instaló en mi pecho. Sin embargo, en medio de mi determinación, me di cuenta de que había algo más. Este lugar no solo era el escenario de un enredo de destinos y secretos, había una conexión más profunda que brotaba entre Lucas y yo, algo que iba más allá de las palabras pronunciadas. Era como si el destino estuviera entrelazado, como si todos los caminos nos hubieran traído aquí por una razón. Y cuando finalmente llegamos al salón, un aire de tensión se apoderó del ambiente. Mi corazón se detuvo cuando vi a mi amigo, pero su rostro reflejaba algo más que confusión. Fui a gritar su nombre, pero una figura oscura emergió detrás de él, una sonrisa siniestra cruzando sus labios. Así que te encontré, dijo la sombra, sus ojos brillando con peligrosos secretos. Lucas me empujó a un lado instintivamente, como si su presencia misma pudiera protegerme. Pero todo se tornó borroso y el eco de la realidad se desvaneció, dejándome al borde del abismo, sin saber cuál sería el siguiente paso. El sonido del corazón golpeando en mi pecho se intensificó al ver el rostro conocido de mi amigo, pero su mirada estaba llena de pánico, como si ya supiera que la oscuridad se cernía sobre nosotros. Sara, corre, gritó, pero el eco de su voz se mezcló con la risa malévola de la sombra que se acercaba. La figura siniestra se deslizó hacia nosotros, confidentemente, como si la escena fuera un juego del que se creía el maestro. Vaya, vaya, la pequeña perdedora ha encontrado algunos amigos, comentó la sombra, burlándose de nosotros. No deberías haber vuelto, querida. No estás lista para lo que se avecina. Lucas me miró, su expresión llena de resolutiva angustia. Déjamelo a mí, dijo en voz baja, pero yo no podía dejarlo pasar.
Sentía que el destino de no solo uno, sino de varios, pendía de un hilo delgado y yo debía ser parte de cualquier cosa que viniera. No, no lo harás solo, respondí, de repente, encontrando una chispa de valentía en mi interior. Mi voz tembló apenas, pero mis palabras eran firmes. El hombre oscuro se detuvo, mirándonos con curiosidad mientras Lucas entrecerraba los ojos. ¿Y qué piensas que vas a hacer? ¿Jugar a la heroína en una situación que no comprendes? Su risa resonaba como un eco en mi mente. Pero en ese momento, entendí que había llegado a un punto de no retorno. Este era mi problema tanto como el de ellos y no podía quedarme de brazos cruzados. La presión creció a mi alrededor, el ambiente se tensó como un arco a punto de liberar su flecha. Si estás aquí por mí, entonces quizás yo también esté aquí por ti, respondí mientras miraba a Lucas, sintiendo que nos unía un hilo invisible en esta tormenta. La sombra sonrió, pero en su expresión había una mezcla de interés y desprecio. Así que, los dos piensan que pueden desafiarme. Fascinante. Luego, con un movimiento rápido, se acercó a Lucas, levantando la mano como si fuera a lanzarle un hechizo. Pero antes de que pudiera actuar, una intensa luz brilla desde el interior de su propio abrigo, proyectando una sombra gigante que se extendía hacia mí. No, grité, alzando las manos en un intento desesperado de protegerme. La luz se detuvo de repente, y una extraña conexión se formó entre nosotros, atravesando diferencias y miedos. Las visiones de mi vida anterior comenzaron a fluir en imágenes rápidas, el sonido de la risa de mi hermana, el aroma del café de la mañana, mis sueños de aventuras que parecían tan lejanos. Era un abismo familiar, un anclaje en medio del caos. Lucas dio un paso adelante, interponiéndose entre mí y la figura oscura. ¿Dónde está el respeto, saboteador?, preguntó, el desafío brillando en sus ojos. Me sorprendió su coraje, así como el hecho de que no tenía miedo. Sin embargo, también me di cuenta de que todo dependía de cómo reaccionara ese ser maligno. Y las respuestas que buscaba estaban más allá de sus provocaciones. ¿Lo has olvidado todo?, continuó Lucas, su voz resonando con una certeza sobrecogedora. Nada de esto importa. No eres más que un eco del pasado. Suéltales y vuelve a donde perteneces. Mis ojos se abrieron, entendiendo que él no solo luchaba por mí, sino por una batalla que había librado mucho antes de encontrarse conmigo. La figura titubeó, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y sorpresa. Cállate. No soy un eco, soy el futuro, aulló, su tono cambiando drásticamente. Sentí que la atmósfera vibraba con una energía desconocida, un cruce de fuerzas en la que yo aún no sabía dónde encajar. Lo último que escuché fue un grito desgarrador que resonó en el salón, y todo quedó en silencio. Mis ojos se encontraron con Lucas, y en ese instante, la conexión se intensificó. Podía sentir su intención de protegerme, una fuerza pulsante entre nosotros que se negaba a ceder. Sin embargo, en ese momento trágico, la sombra retrocedió y desapareció en la penumbra. El eco de su risa resonó en la distancia, dejando una sensación de escalofrío en mi piel. Antes de que pudiera procesar lo sucedido, mis pensamientos fueron destrozados. En un instante, una explosión de luz emergió de un extremo del salón. Mi amigo miraba hacia mí, la angustia grabada en su rostro mientras esa luz se expandía y envolvía todo. No, Sara, aléjate de eso, gritó, pero yo estaba atrapada en la vorágine de imágenes, sonidos y un torbellino de emociones que retumbaban en mi mente. La luz comenzó a tragarnos, como un último intento de escapar de esta realidad que se desmoronaba. Sin poder resistirme, me lancé hacia la explosión de luz con la esperanza de que al menos me llevaría a una verdad más profunda. Pero mientras lo hacía, el espacio se distorsionó a mi alrededor, y una pregunta se formó en mi mente: ¿realmente había hecho lo correcto, o me había entregado a lo desconocido? La respuesta seguía fuera de mi alcance, mientras el abismo se tragaba mi ser. Cuando recobré la conciencia, el golpe seco de un tambor resonaba en mi pecho como un eco persistente. Me encontraba en un lugar que no reconocía, iluminado por una tenue luz azulada que parecía emanar de la misma pared.
Con esfuerzo, me incorporé y me di cuenta de que aún estaba en el mismo salón, pero todo parecía más etéreo. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurrando secretos apenas discernibles. Sara. La voz de Lucas me sacó de mis pensamientos y, al girar me encontré con él, de pie en el umbral de una dorwa que no había visto antes. Su rostro, marcado por la preocupación, me ofrecía un alivio momentáneo. Pero al mismo tiempo, una punzada de temor se instaló en mi estómago, como si supiera que todavía estábamos en peligro. ¿Qué sucedió?, pregunté, tratando de disipar la confusión que envolvía mis recuerdos. La luz que nos había atrapado comenzaba a desvanecerse, pero el ambiente seguía vibrando con una energía palpable. Te lanzaste hacia la luz, no sé qué te hizo, pero tuviste un momento de conexión, algo que lo desestabilizó, explicó Lucas. Su voz se entrelazaba con la angustia y la admiración. Pero ahora, deberíamos irnos. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que regrese. ¿Regrese? ¿A quién te refieres? Sentí que mi corazón latiendo se sincronizaba con su pánico, aunque curiosamente, una parte de mí se sentía invadida por un arrebatador deseo de entender lo que había sucedido. Ese ser. El saboteador. Se nutre de la desesperación, y ahora sabe que estamos aquí, dijo Lucas, su expresión se tornó sombría. Lo que has liberado, lo que has tocado en esa luz, lo dejó vulnerable por un corto tiempo, pero no durará. Necesitamos encontrar esa esencia, ese poder, antes de que vuelva a recuperar su forma. ¿Y si no puedo volver a hacerlo? Lucas, no sé cuánto de mí me queda después de esto. Siento que la sombra se aferra a mi mente, que me empuja hacia algo que no comprendo. Las dudas me envolvieron como niebla, temiendo que las sombras que danzaban en mi mente fueran una extensión de lo que había enfrentado. Él se acercó y tomó mis manos en un gesto inesperado de compasión. Tienes más fuerza de la que crees. Esa luz, esos recuerdos, todo lo que has vivido. Eso es lo que realmente te define. Quizás no lo comprendas ahora, pero todo eso es lo que te hará luchar de nuevo y enfrentar a lo que sea que haya en la oscuridad. El corazón se me derretía lentamente al sentir su genuino apoyo. Tú también tienes fuerza, murmuré, un destello de calidez en los ojos de Lucas me hizo cuestionar su propia carga. Este no es solo mi combate. Iremos juntos. Esa determinación parecía encender una chispa entre nosotros. Aún así, la sombra de la incertidumbre seguía acechando, dejando claro que la batalla no solo consistía en confrontar a la oscuridad externa, sino también a nuestros propios miedos internos y las verdades que habíamos eludido. Avancemos, dijo Lucas, ajustando su postura con renovada confianza. Entre murmullos, tomé una profunda respiración y lo seguí. Sin embargo, cada paso demostraba ser una lucha contra la inevitable sensación de que algo me observaba, esperando el momento en que la esperanza se extinguiera. Mientras explorábamos el salón en busca del fragmento que podría desbloquear nuestro avance, todo a nuestro alrededor se retorcía como un laberinto en constante cambio. Cada esquina parecía esconder secretos y cada sombra retener promesas no cumplidas. A pesar de nuestra interdependencia, el peso de la incertidumbre seguía siendo aplastante. Me detuve de repente, un susurro leve captó mi atención, algo en las paredes resonaba con un eco conocido, una voz familiar que traspasaba el tiempo. No todo está perdido, Sara, recuerda quién eres, murmuró, aunque intenté aferrarme a la claridad de esas palabras, la voz se desvanecía antes de que pudiera comprender su significado. ¿Oíste eso?, pregunté, mi voz casi un murmullo. Lucas asintió, la preocupación aflorando a su mirada, pero no había tiempo para más aclaraciones. En cuestión de instantes, el aire se volvió denso, la sombra comenzaba a escabullirse entre las rendijas del edificio. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, la sensación de que algo terrible se avecinaba. Lucas miró hacia atrás, y mientras lo hacía, una figura oscura surgió, más grande y aterradora que antes, consumiendo la luz a su alrededor. No pueden esconderse de mí, resonó la voz del saboteador, su risa arrastrándose entre la penumbra. El terror y la desesperación se transformaron en una mezcla de determinación dentro de mí, y, en ese momento, comprendí que debía luchar. Regresa al lugar al que perteneces, grité.
sintiendo la furia y la valentía emergiendo en mi interior. La luz dentro de mí empezó a brillar como una antorcha, pero la oscuridad no se detendría tan fácilmente. «Sabes que te necesito, Lucas», le susurré, sintiendo la energía a nuestro alrededor pulsar en una danza incontrolable. El saboteador se acercó y su sombra envolvió nuestros cuerpos, pero la verdad que había empezado a entender me iluminaba. «Aquí estamos, Lucas». Frente a la oscuridad, juntos, la última pieza del rompecabezas parecía a punto de revelarse, justo cuando pensé que el abismo podría tragarnos de nuevo. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, la luz que había despertado en mi interior estalló, pero esta vez, un triunfo desbordante emergía de la conexión entre Lucas y yo. Sin embargo, justo cuando la explosión de luz se evaporaba en el aire, la figura oscura emitió un grito que resonó por el salón, revelando la verdad que nunca había imaginado. Una conexión que unía a los tres Lucas, el saboteador y yo en una danza que podría cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. ¿Qué era realmente el saboteador y cuál sería el costo de nuestros próximos pasos? Cada pregunta se entrelazaba con el significado de nuestro futuro, mientras las sombras temblaban ante la luz que aún luchábamos por mantener. El eco del grito del saboteador reverberó en mis oídos como un tambor lejano, y me quedé paralizada en el instante en que el caos se desató a nuestro alrededor. La luz, intensa y resplandeciente, se convirtió en una manifestación tangible, mientras la sombra del saboteador se contorsionaba en un intento desesperado por acariciar el brillo que irradiábamos. Lucas y yo estábamos unidos por un lazo de energía casi palpable, como si todas mis inseguridades y miedos se fundieran en su presencia, iluminando el oscuro rincón de mi alma donde la esperanza había titilado, casi extinguida. «¿Qué haremos ahora?». Mi voz se sintió pequeña, pero una chispa de determinación iluminó mis ojos. Lucas miró profundamente en mis pupilas, y en ese mismo instante, su expresión se tornó grave. «Cada uno de nosotros tiene un papel en esto, Sara. Sabemos que la luz puede vencer la oscuridad, pero tenemos que hacerlo juntos, como un solo corazón», dijo Lucas, su voz resonando con una confianza que me infundió valor. Necesitaba creerle, necesitaba ser un faro en esta tormenta, y sentí la decisión calar hasta mis huesos. Sin embargo, la figura del saboteador crecía ante nuestros ojos. La risa burlona vibraba como el zumbido de un insecto molesto, incapaz de cerrarse en una cautividad profunda. Lentamente, comenzó a desvanecerse hasta volverse casi invisible, una sombra más que un ser tangible, parecida a todo lo que había temido en mi vida. Sentí que se cernía sobre mí, susurrando mis inseguridades, recordándome mis fracasos, mis miedos. Una parte de mí dudó si realmente merecíamos luchar. «Sara, mantente firme. No permitas que te atrape en la desesperación», clamó Lucas, interrumpiendo el murmullo oscuro que amenazaba mis pensamientos. Me volví hacia él y vi que su luz también comenzaba a vacilar, como si el peso de la sombra lo estuviera afectando. Su mirada era clara, y comprendí que debía hacer un esfuerzo aún mayor por él. Debíamos ser el refugio del otro. «Te necesito, Lucas», respondí, no solo confesando mi necesidad de su apoyo, sino también asumiendo el rol que me estaba pidiendo a gritos que tomara. «En medio del caos y la confusión, recuerda que soy más que esta duda». Con el corazón latiendo sin compasión, extendí mi mano hacia él y la luz brotó de mi palma, como una flor abriéndose al sol de la primavera. «Juntos», grité, con fuerza y pasión, sintiendo que la energía pura vibraba entre nosotros. La luz creció, envolviendo a ambos en un resplandor deslumbrante. El saboteador hizo una pausa, y había algo de sorpresa en sus ojos vacíos. Esa luz parecía perturbar su esencia, como un espejo que refleja la verdad de lo que esconde en sus entrañas. Entre la fusión de nuestras luces, sentí que una conexión más profunda surgía, como un hilo invisible tirante entre los tres, el saboteador, Lucas y yo. Era un entrelazado de dolor, amor y lucha. «Lo que más teme es lo que más eres», murmuró una voz en mi mente, resonando con un eco distante. Las imágenes de mi vida pasaron rápidamente ante mí: la niña asustada que nunca se sintió lo suficientemente buena, la adolescente que se escondía detrás de sonrisas falsas, y la joven que aún luchaba contra sus demonios. Todo eso era parte de mí, pero aquí,
en este instante, había algo más que me definía, la luz que había despertado y la alianza que había formado con Lucas. ¿Estás lista?, preguntó él, sus ojos reflejando la furia contenida que pulsaba entre nosotros. Más que nunca, respondí, y con la fuerza de un torrente, envié el destello brillante hacia el saboteador. La luz se tornó una ola que irrumpió contra la sombra, y en ese mismo instante, el mundo pareció desvanecerse, arrastrando al saboteador con él. Para mi horror, el eco del grito que había dado el ser retumbó al mismo tiempo que la luz explotaba. Como si la realidad se desgarrara, la energía colisionó con todo a su paso, creando una vorágine de destellos y sombras que giraban aún más, tratando de formar un patrón. Y en ese torbellino de luz y sombra, algo terminó. Disolviéndose una parte más de la verdad, los murmullos que antes temían en la penumbra ahora se convirtieron en gritos de desesperación, incluso en medio del estruendo. Lo que había comenzado como una confrontación era ahora un desbordamiento de emociones sin control, y en ese remolino, una revelación destelló en mi mente como un relámpago. Dentro del saboteador también había fragmentos de mí. ¿Qué es esto? No puede ser. Los pensamientos se interponían entre la lógica y el desconcierto, una realidad que comenzaba a entrelazarse con mis más oscuros temores. Lo que había buscado erradicar en mí ahora estaba entrelazado con el monstruo que intentaba destruirme. El saboteador dejó escapar una risa agria y desgarradora, y sintiendo la desesperanza invadir mis venas, comprendí que este no era solo un combate contra una entidad externa, era una lucha interna con las partes de mí misma que había eludido. ¿Cómo podría combatir algo que, de alguna manera, formaba parte de mí? En un último intento por salir de esta pesadilla, grité: «Lucas, ayuda». Pero el eco de mi voz apenas resonó en el vórtice de tormenta que había desatado. En medio del caos y la desilusión, nuestros destinos se encontraban entrelazados, y el espacio se llenó de una cortina de luz. Tal vez nuestros miedos más profundos eran las sombras que debíamos enfrentar juntos. La batalla no había hecho más que comenzar, y cada paso que dimos en la luz era un desplazamiento hacia la verdad, una batalla contra lo que no queríamos reconocer. Mientras las realidades se retorcían a nuestro alrededor, y la figura del saboteador parecía estirarse hacia el infinito, sentí que una decisión urgente se cernía sobre mí. Debía descubrir lo que había dentro de mí que él había aprovechado. O tal vez, al abrazar mis sombras, podría hallar el poder para transformar esta guerra. ¿Pero se nos daría tiempo? ¿Y qué pasaría si lucir la verdad significaba perderme por completo? La luz comenzó a titilar, y una llamada más profunda resonó en el aire: «¿Estás lista para enfrentar tu verdad, Sara?». En ese instante, supe que nunca podría retroceder. Lo que sigue se queda grabado en mi alma como un eco todavía por descifrar. Y en la profundidad del conflicto, una llama de esperanza brillaba, tenue pero presente. Todo dependía de nosotros, ahora más que nunca. El tumulto se arremolinó a mi alrededor, como una tempestad que amenazaba con llevarme consigo. La luz, resplandeciente y cálida, luchaba por mantener su fulgor en medio de la oscuridad. A mi lado, Lucas se mantenía firme, aunque un atisbo de preocupación cruzaba su rostro. Me pregunté si él también podía sentir cuán frágil era esa conexión. Lo que antes parecía inquebrantable ahora se sentía como una cuerda tensada al borde de romperse. «¿Sara?». Su voz, usualmente serena, estaba imbuida de un nuevo temblor. «Dime que puedes sentir nuestra luz. No podemos permitir que se apague». El mundo giró sin compasión, y el saboteador cernía la amenaza de un vacío voraz. Pero me aferré a la chispa de determinación que había emergido en mí, y respiré hondo, dejándome envolver por el calor de Lucas. Su mano apretó la mía, enviando oleadas de fuerza a través de mi ser. Esa conexión era nuestro refugio en medio del abismo. «Estoy contigo. No voy a dejar que me absorba», respondí, insuflando aliento a mi propia decisión. El saboteador dejó de ocultarse en las sombras y se acercó a nosotros, su forma ahora indistinta, pero su presencia, aplastante. «Pero nadie puede escapar de sí mismo, pequeña luz», dijo, su voz acariciando mis oídos como un susurro veneno. «Eres una prisión de tus propios miedos. ¿De verdad crees que eres suficiente?».
Siempre te has sentido como una impostora. Las palabras lo atravesaron como un puñal, y el eco de mis inseguridades resonó en mí, pero en el fondo, una resistencia creció, reforzando la luz que intenté proyectar. Recordé los momentos en los que había dudado, cuando me había ocultado detrás de una máscara de perfección. No me define lo que he sido. Soy más que mis miedos, respondí, las palabras brotando de un lugar más profundo. Soy la luz y la sombra, ambas partes necesarias para mi total comprensión. La luz vibrante pareció resonar con un nuevo poder a mi alrededor, y me di cuenta de que no estaba sola en esto. Mientras miraba a Lucas, la conexión que compartíamos se volvió más sólida, como un escudo que nos protegía. Vamos a enfrentarlo juntos, como prometimos, le dije, y vi que su luz también parpadeaba con fuerza renovada. Estás en lo correcto, Sara. No hay victoria sin verdad. Y la tuya es valiosa, afirmó Lucas, su mirada llena de resolución. En ese momento, sufrí que me empoderaba, y una oleada de energía surgió entre nosotros, intensificando el pulso luminoso que brotaba de nuestras manos entrelazadas. El saboteador, aturdido, retrocedió momentáneamente, pero un destello de odio iluminó sus ojos oscuros. La ilusión de la conexión es débil y frágil. Esta lucha solo terminará con la aceptación de quién eres. No puedes vivir en la luz si llevas sombras dentro. Las palabras resonaron en mí, un eco de una verdad que siempre había temido. ¿Era posible que las partes más oscuras de mí misma no solamente deberían ser confrontadas, sino entendidas y aceptadas? ¿Era esa la verdadera victoria? Con cada latido, sentí una presión creciente en el pecho, y la energía que me rodeaba se intensificó, como un torrente que se preparaba para liberar su carga. No, grité, mientras luchaba contra esa carga que amenazaba con tragarme. La luz que emanábamos comenzó a oscilar con un brillo errático, como un faro en medio del desbordante océano. Nunca voy a renunciar a lo que soy. No estoy sola en esta lucha. Voy a sanar. Al pronunciar estas palabras, una revolución se despliegue en mi interior. La luz se transformó en una ola de energía vibrante que se expandía y llenaba el espacio, desafiando al saboteador que se disolvía en la vorágine de luz. Ellos podían ser fragmentos de mí, pero ya no tendría miedo de aceptarlos. ¿Ves cómo la luz y la sombra pueden coexistir?, le pregunté al saboteador mientras tomaba fuerza. No te elimino porque tú también eres parte de mí. Simplemente estoy eligiendo no dejarte dominarme. La risa burlona comenzó a flaquear, un titubeo que parecía tener un eco de vulnerabilidad. El tiempo se detuvo, y el saboteador se vio. Atrapado entre la sombra y la luz, la batalla en la que habíamos estado envueltos cambió de dirección, fluyendo hacia una fusión más balanceada de lo que había una vez considerado un conflicto individual. Pero entonces, en ese instante de transformación, el saboteador extendió su mano hacia mí, y una chispa de luz oscura fue liberada de su esencia quebrada. Todos somos un reflejo, Sara. Si crees que puedes derrotarme así, te has subestimado. Estoy esperando que reconozcas lo que verdaderamente eres. El aire se volvió denso, y una sensación helada de incredulidad me envolvió. ¿Qué quieres decir? La pregunta salió de mis labios como un susurro. El disparo de luz necesitaba más que brillo, la verdad se sentía como un abismo que se abriría bajo mis pies. La sombra se fue apoderando del espacio, y su voz resuena con un eco notable. Tu viaje apenas comienza. La verdad duele, pero la revelación es el primer paso hacia tu liberación. ¿Estás lista para ver lo que realmente eres? Fue un desafío, y en su profundidad, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. La luz palpitante se tambaleaba y pulsó en mi interior. ¿Cuánto de mi verdad estaba dispuesta a aceptar? La pregunta debilante formulada resonaba como un eco interminable en mi mente. Con cada parpadeo, la luz se tornó más débil, y comprendí que solo había un camino por delante. Lucas, murmuré, buscando su mirada para sostenerme con la conexión que habíamos cultivado. Pero él había sido absorbido por el espacio oscuro que se expandía, y su forma se convirtió en un destello lejanamente visible, casi como una estrella perdida en la tormenta. Mientras el abismo se acercaba, su voz llena de amor resonó en mí. Recuerda, estamos juntos.
La luz siempre regresa, la oscuridad comenzó a envolverme. El abismo, tentador y aterrador, estaba esperando. Podría enfrentar las sombras y, al mismo tiempo, encontrar el destello que me había guiado hasta aquí. En medio de la inminente oscuridad, tomé un respiro profundo, abrazando la vulnerabilidad que había eludido. El destino, en ese momento, se tornó incierto, y solo una cosa era clara: la batalla no había hecho más que comenzar. La oscuridad me abrazó, y con cada segundo que pasaba dentro de esa penumbra, la sensación de ahogo se intensificaba. Aquel abismo susurraba secretos, montones de recuerdos escondidos en las sombras, y un par de ojos que parecían seguirme vigilantes. Cada zancada hacia lo desconocido fue un paso ágil en la dirección contraria a la luz que había intentado sostener. Profundicé en mi interior, buscando el eco cálido de la conexión con Lucas, ese hilo dorado que me mantenía unida a la realidad. Sin embargo, su presencia parecía desvanecerse, y me sentí sola en esta vasta oscuridad, como si el universo mismo se desvaneciera a mi alrededor. El abismo no solo era externo, sino que estaba dentro de mí, alimentándose de mis dudas y miedos. A pesar de eso, entretejido entre la desesperación, una chispa de desafío comenzó a encenderse. Naturaleza de luz, naturaleza de sombra, murmuré para mí misma mientras agitaba la cabeza, intentando despejar la confusión. No podía olvidar lo que había descubierto, que las sombras no eran mis enemigas, sino partes de mí que necesitaban atención. ¿Qué verdad debo abrazar?, cuestioné en voz baja, con la inquietud burbujeando en mi pecho. Un susurro suave y helado surgió de la oscuridad, resonando como el eco de una voz olvidada. Tus sombras tienen historias, Sara. Historias que temes ver. Si no miras de frente a tu pasado, ¿cómo podrás transformarlo? La voz del saboteador se deslizó por el aire pesado, y aunque trataba de resistirme, cada palabra parecía apoderarse de mí, provocando una reacción visceral. Tu lugar no está en la oscuridad, sino en la intersección de ambos mundos. Y debes decidirte a aceptar la verdad de quién eres, tanto en luz como en sombra, continuó, como si fuera el eco de un antiguo sembrador de dudas. Las palabras horadaron mi pecho y la angustia se apoderó de mí nuevamente. ¿Quién me haría tal cosa?, grité, la desesperación elevándose en mí. ¿Quién podría desear que viviera atrapada en una prisión de inseguridades? Pero la respuesta no llegó, solo una risa burlesca que retumbó en la vastedad que me envolvía. En medio de esta desesperación, recordé las primeras luces del amanecer, esos momentos fugaces donde mis risas llenaban el aire y el brillo de los ojos de Lucas se reflejaba en los míos. La calidez de su risa, la manera en que sus palabras acariciaban mi alma, me dio un refugio claro mientras la oscuridad intentaba consumirlo todo. De repente, la conexión creció, comenzando a manifestarse con la imagen de Lucas entre las sombras. Su esencia aún permanecía en mí, un faro que guiaba mi corazón. No lo olvides, Sara. Lo que somos no se apaga por completo. La luz y la sombra siempre coexisten. Es tu elección. Sentí su voz como un faro dentro de la tormenta. Vamos, enfréntalo, me insté a mí misma, pasando del miedo a la determinación. Empezaron a surgir recuerdos, escenas que se entrelazaban con el dolor y la tristeza, pero también había triunfos y amor. Sabía que la aceptación era el primer paso para trascender mis sombras. Estoy lista, susurré en la penumbra, dejándome envolver por susurros del pasado, cada uno de ellos una pieza del rompecabezas de mi ser. Los ecos de mi historia comenzaron a revelarse, las decepciones, las veces en que me había sentido como una impostora, esas inseguridades que luchaban por retener su poder sobre mí. Y justo cuando la oscuridad parecía desbordar mi ser, una nueva comprensión surgió. La verdad inmersa y dolorosa que había estado evitando no se trataba de despojarme de mí misma, sino de reintegrar cada fragmento para formar una versión más completa de lo que soy. Con cada paso hacia el interior de mí misma, las sombras comenzaron a tomar forma y sustancia, retratos de mi historia danzando ante mis ojos. Soy la niña asustada que se escondía tras la risa. Soy la mujer que ha querido sentir amor, pero ha temido abrir su corazón. Y soy la guerrera que se niega a dejarse consumir, que elige enfrentarse a sus demonios, afirmé con firmeza. De repente,
la figura del saboteador se materializó ante mí, esta vez no como un monstruo de terror, sino como un espejo que reflejaba mis propios temores. Ahí estaba yo, envuelta en sombras, pero también brillando con luz. «Puedo ver quién eres», susurré, cada sílaba resonando con valentía. «No me escaparé más. Te reconozco». En ese momento, el abismo pareció disolverse, sus bordes afilados se ablandaron y la oscuridad ahora se mezclaba con la luz en una tormenta de energía vibrante. «Sí, es posible coexistir», murmuré mientras el espacio se transformaba, los colores comenzaban a resplandecer, y mi conexión con Lucas regresaba con una fuerza renovada. Sin embargo, cuando creía haber alcanzado la confrontación necesaria, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si una puerta se abriera hacia lo desconocido. «¿Estás lista para tu verdad, Sara?». La voz inconfundible del saboteador resonó, y el espacio se expandió violentamente, rodeándome de un vacío persistente que pronto podría llenarse de revelaciones. La luz palpitaba, atraída por el abismo que se abría a mis pies. ¿Qué significaba realmente estar lista? Toda mi vida, había luchado con la sombra que se había apoderado de mí, y ahora entendía que perderse era parte del viaje, pero enfrentar la verdad era lo pivotal. La respiración se tornó en un esfuerzo. Mis ojos se cerraron con la esperanza de mantener la conexión con Lucas, incluso cuando su luz se desvanecía mientras una nueva realidad comenzaba a girar a mi alrededor. «Lucas», grité, la desesperación imprimiendo cada palabra mientras la oscuridad se tragaba el brillo del horizonte. Y justo cuando sentí que todo estaba perdido, una luz intensa en el fondo de mi alma comenzó a brillar. Quizás no estaba tan sola después de todo. Quizás la luz y la sombra podían entrelazarse para iluminar el camino hacia lo que realmente significaba ser. Pero el abismo, ese vasto y penetrante abismo, mostró nuevos secretos que prometían transformarlo todo. La luz dentro de mí creció con fuerza, pulsando como un latido acelerado, y a medida que la oscuridad comenzó a disolverse, una figura emergió lentamente del trasfondo nebuloso. La imagen de Lucas tomó forma, su sonrisa inconfundible brillando con calidez. «Siempre estás aquí, Sara. Nunca te he dejado», dijo, extendiendo su mano hacia mí. Su voz resonaba en la profundidad de mi ser, empujando con amor los muros que había construido en torno a mi corazón. Lucas, la tristeza se mezclaba con el alivio, y mientras lo miraba, sabía que debía recorrer el camino hacia la verdad y enfrentar la tormenta que me aguardaba. «Estoy asustada. La oscuridad siento que tengo que atravesarla, pero no sé cómo sin perderme». «Eso es porque piensas que la oscuridad te define», respondió, su mirada disimulando mi miedo. «No lo hace. Es simplemente una parte de la experiencia humana. Solo haz lo que has comenzado a hacer, abraza todos tus fragmentos y reconócelos». El abismo seguía palpitando a mis pies, esa amalgama de emoción contenida del pasado. Justo cuando sentí que finalmente podía dar el paso decisivo, una sombra oscura emergió de mi interior, un eco de mis inseguridades manifestándose como un tentáculo en busca de retroceder de nuevo. «Tú no eres suficiente», susurró el saboteador desde las profundidades. «No podrás sostener la luz que intentas aferrar, ¿eso crees?». «No más», grité, mi voz resonando con la firmeza de una verdad recién descubierta. «Soy más que las palabras que me han hecho dudar. Soy la suma de todas mis partes». Con cada declaración, la figura de Lucas se acercó, envolviéndome en su calidez. «Sí, tú eres poder. El poder de ser genuina y vulnerable. Pero debes aceptar también tu dolor, ese que has estado evitando. Es parte de tu viaje». Las sombras comenzaron a disolverse, liberando una oscuridad pesada que se desvanecía en luz, y comprendí que no estaba sola en este viaje. Cada fragmento de mi historia, cada dolor y susurro difícil de aceptar, sumaban a la persona que era, a la que iba a ser. Mi corazón palpitó con fuerza mientras dos fuerzas contrarias luchaban en mí, y de repente comprendí que el camino hacia la unificación no es recto, sino curvilíneo, lleno de retazos de historia y cicatrices. «Lucas», lo llamé con temor en mi voz, empujando mis dudas. «¿Y si esta verdad me arrastra de vuelta a lo oscuro? ¿Y si no puedo resistir?». «Eso no es posible»,
dijo, su mano tocando mi frente con suavidad, iluminando el camino. No importa cuántas veces caigas, siempre habrá algo dentro de ti que te empuje a levantarte. A lo largo de tu historia, siempre te has levantado, Sara. Siempre has tenido el coraje de intentarlo una y otra vez, sentí el eco de su fe en mí resonar en cada fibra de mi ser. Con un profundo suspiro, tomé una decisión. Aferrando mi corazón y con los ojos cerrados, decidí dar el paso hacia el abismo, hacia la caída que tanto temía. Como un salto a lo desconocido, dejé que la oscuridad me envolviera, sabiendo que esta acción era necesaria para integrar todo lo que había sido. De repente, efectos luminosos brotaron en la penumbra. En un instante, recuerdos dispersos comenzaron a fluir con fuerza, experiencias me llenaron la mente, momentos que creía perdidos con el tiempo. Un amor que fue olvidado, palabras no dichas que deseaba recuperar, la desesperación en torno a la pérdida y la llegada de nuevas oportunidades. Abrazaré mi verdad, murmuré, sintonizando cada emoción, cada historia que anhelaba ser escuchada. La luz y la sombra comenzaban a entrelazarse, cultivando una danza hipnótica en el aire, un círculo de recuerdos vivos que impulsaban una transformación, pero, de golpe, una nueva realidad se apoderó de mí, como si todo lo que había revivido reclamara un lugar en este espacio. El horizonte se iluminó y sentí que el abismo se retorcía a mis pies. Una sensación intensa de inminente revelación se presentó, un eco de mi ser negándose a ser reprimido. De pronto, una visión se materializó, como un destello en el caos que me rodeaba. Sara, resonó una voz familiar. Mis ojos se abrieron, y en el corazón de mi visión, vi a alguien a quien creía haber perdido para siempre. No. Ana, grité, mi voz temblando entre la confusión. El rostro de mi hermana, envuelto en luz y sombra al mismo tiempo, emergió de las profundidades. Estoy aquí. Siempre estuve aquí. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y tristeza, como un reflejo de todo lo que había querido y no había podido alcanzar. El abismo chorreaba, vibrante de nuevas verdades, y los ecos de mis antiguas inseguridades olfateaban el aire, mientras la realidad de mi pasado y presente chocaban con una fuerza abrumadora. Esa conexión con Ana, con mis luces y sombras en resistencia, era el primer paso hacia la aceptación de mi verdad. Podía sentir que la historia aún no había terminado. La lucha por entenderme a mí misma no había culminado, sino que se reinscribía en un nuevo camino. ¿Estaba yo realmente preparada para enfrentar todo lo que vendría? La respuesta no estaba clara, la bruma de incertidumbres temblaba en mi interior como una tormenta a punto de estallar. Pero al menos sabía que el siguiente paso me llevaría hacia la claridad, hacia la comprensión que anhelaba. Mientras la luz y la oscuridad danzaban en armonía, la figura de Ana seguía adelante, desdibujándose en la niebla, dejándome con un eco dentro. Sara, recuerda que hay un camino hacia el amor. Enfréntalo. Nunca pierdas la esperanza. El abismo se convirtió en un laberinto lleno de luces intermitentes, y en medio de aquel viaje de reencuentros y revelaciones, supe que los desafíos aún aguardaban en el horizonte. Pero me aferro a la verdad que se deja entrever, soy un viaje interrumpido. Y aún en las sombras, puedo ver el brillo de lo que aún está por venir. Mis ojos seguían buscando entre la niebla, tratando de aferrarse a la figura de Ana mientras se desvanecía. Por favor, no te vayas, grité, pero su presencia era como humo dispersándose, y aunque su imagen se desdibujaba, el eco de sus palabras permanecía en el aire, potente y claro: tienes que encontrar tu voz, Sara. La oscuridad no es tu enemiga, es un maestro disfrazado. Resonaron sus palabras en mi mente, instándome a encarar la verdad dolorosa que llevaba dentro. Abrí los ojos por completo, sintiendo el latido de mi corazón en la fragilidad del presente. El laberinto de luz y oscuridad se transformó en un paisaje vívido, los colores se intensificaron y las sombras, en lugar de asustarme, se convirtieron en colaboradoras en mi búsqueda de la verdad. Sin embargo, el silencio del abismo me presionaba al frente, un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Qué debo hacer?, susurré, sintiendo que la presión se acumulaba en mi pecho. Empecé a caminar y descubrí que cada paso que daba resonaba con una pulsación casi musical.
Era como si el laberinto respondiera a mí, las luces parpadeaban, creando un sendero que prometía iluminación ante la duda. Mientras avanzaba, me di cuenta de que lo que más temía no era la oscuridad en sí, sino lo que podría descubrir sobre mí misma. Cada sombra que pasaba se convirtió en un reflejo de mis temores más profundos, pero también en un recordatorio de mi fortaleza. Miré hacia atrás por un instante, recordando todas las etapas de mi vida, la pérdida de Ana, el cambio que trajo, mis luchas, todas las veces que me había sentido invisible. Soy más que eso, murmuré, convenciéndome de que cada fragmento de mí merecía ser escuchado. Me di el lujo de permitirme llorar, los ríos de lágrimas brotaron y con cada gota que caía, me sentía un poco más ligera. Un nuevo eco resonó dentro de mí, uno que decía que a pesar del dolor y las pérdidas, había una belleza floreciendo en el caos. Al final de ese camino, vi las luces de una celebración brillante. El sonido de risas y música envolvía el ambiente, y me pregunté si aquella felicidad podía ser parte de mi propia historia. Avancé lentamente, con la duda encajada en el pecho, sintiéndome como una impostora en un lugar donde no pertenecía. Pero cuando crucé el umbral hacia el espacio iluminado, sentí que algo en mi interior se encendía. Sara, una voz dulce me llamó. Era Elena, mi amiga de la infancia, con su cabello rizado brillando bajo la luz. Su sonrisa, cálida y cómplice, tenía el poder de hacer que mi corazón latiera un poco más rápido. Estaba esperando que llegaras. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, perpleja. Mira a tu alrededor, dijo, señalando con los brazos abiertos. Todos estamos aquí para celebrar la vida, la luz, y sí, también la oscuridad. Es todo lo que somos. Y tú, amiga, eres la estrella de la noche. La incomodidad me invadió al escuchar tales palabras. No, no soy una estrella, respondí, el miedo asomándose a mi mirada. No estoy lista para esto. Elena se acercó y me tomó de la mano con firmeza. Este es tu momento, Sara. Lo que tengas que decir, lo que tengas que sentir, todo esto es para ti. Ven, baila con nosotros, permite que el amor y la alegría entren. El mar de rostros sonrientes me miraban, esperaban, pero en mi pecho había una convulsión de inseguridades que luchaban por salir. Mientras los acordes de la música llenaban el aire, cerré los ojos y escuché a mi corazón, la pulsación de la vida, del amor, de lo que hay por descubrir. Esa voz resonaba más fuerte que el susurro del miedo. Tomé una decisión. Daría el paso hacia ese destello de esperanza, hacia esa energía vibrante que clamaba por ser liberada. Bailé, permitiendo que las luces de la celebración me absorbieran, imaginando que cada movimiento deshacía las cadenas que tanto tiempo había llevado. Pero luego, una presencia distinta se deslizó entre la multitud, atrapando mi atención. Una figura conocida, pero ajena, que avanzaba hacia mí con un rostro familiar. Lucas. Susurré, sintiendo la inminencia de su llegada, un giro en mi mundo que no sabía si era bienvenido o temido. La música se atenuó y el bullicio se desvaneció, dejando solo el latido de mi corazón resonando en un eco que parecía decir que la verdad, el amor y el miedo podían coexistir. Al verlo acercarse, su mirada tierna y al mismo tiempo seria, un torrente de emociones se apoderó de mí. ¿Qué haces aquí?, inquirí, mi voz temblando. Pensé que solo eras un sueño, una figura del pasado. Con una sonrisa enigmática, Lucas dio un paso más cerca. No soy solo un sueño, Sara. Estoy aquí porque hay algo que necesitas escuchar. Algo que podría cambiarlo todo. El nudo se apretó en mi pecho mientras la multitud se desvanecía y todo lo que había conocido en ese momento se diluía. ¿Qué revelación traía Lucas? ¿Por qué esas palabras resonaban con un peso tan inmenso? No sabía si estaba lista para lo que viniera, pero comprendí que no había modo de volver atrás. La batalla entre lo desconocido y lo que albergaba la esperanza se manifestaba frente a mí, un desafío al que debía enfrentar. Lucas, murmuré, y en ese momento comprendí que las sombras no podían derrotar a la luz, no si me atrevía a enfrentar la verdad que tanto había temido. Me encontraba sollozando,
empapada en inseguridades y anhelos mientras la figura de Lucas se posicionaba frente a mí. Su sola presencia parecía radiar una certeza que había comenzado a perder. Sara, comenzó, su voz suave como un susurro, te he estado buscando. Hay algo que necesitas saber. La oscuridad que has enfrentado no es solo un obstáculo. Es una parte de ti que debes aceptar. Solo así podrás liberarte verdaderamente. Sus palabras resonaban en mí como un eco familiar y doloroso, cada sílaba cortando la niebla de confusión que me rodeaba. El ubub del festejo había desaparecido, dejando solo el murmullo de mis pensamientos en la penumbra. Yo, no sé si puedo enfrentar eso, le respondí, sintiendo que la sombra del saboteador aún acechaba cada rincón de mi ser, esperando para asestar su golpe final. Lucas extendió su mano, y en su mirada vi un destello de compasión. Tienes más fuerza de la que imaginas. No estás sola en esto. Recuerda todas las veces que has vencido la adversidad. Recuerda a Ana, al amor que compartían. Esa luz aún vive en ti. Permítete brillar. Sentí una oleada de energía recorrerme, un recuerdo cálido que iluminó las oscuras alcobas de mi corazón. Era verdad, Ana siempre había sido mi luz, y así, la oscuridad no podía permanecer cuando el amor, la conexión y la verdad exigían salir. Mi respiración se tornó más profunda, deshaciendo los nudos con cada inhalación. ¿Qué pasa si el saboteador regresa?, pregunté, mi voz quebrándose en medio de la vulnerabilidad. Siempre ha sido parte de mí. Exactamente, Lucas dijo, su mirada fija en la mía. Pero ahora es momento de confrontarlo. La oscuridad no tiene poder en la luz. Yo estaré contigo, y juntos definiremos nuestros propios términos. Un torrente de emociones me arrastró. La esperanza y el miedo se entrelazaban en una danza antigua, pero, a diferencia de antes, no me sentía sola. Sin pensarlo, di un paso adelante, su mano aún en la mía, y una chispa encendió mis entrañas. Tal vez tenía el poder para enfrentar lo que alguna vez creí que me definiría. Estoy lista, dije con determinación. Voy a enfrentar al saboteador, y esta vez no será solo un duelo. Puede que sea una reconciliación. Las palabras se sintieron como un mantra, una declaración de guerra contra lo que había intentado esclavizarme. Aquel momento de claridad era un resplandor en medio de la nublada tempestad. Las sombras que antes me aterraban comenzaron a asumir formas familiares, llenas de historias que necesitaban ser escuchadas. Ya no las temía. Eran mis partes perdidas, clamando por la integración. Mientras me preparaba para una confrontación final, la figura del saboteador apareció ante nosotros, su rostro distorsionado entre tono burlón y furia. No puedes escapar de la verdad, pequeña, dijo con desdén. Siempre estarás atrapada en las sombras de tu propia inseguridad. Esa no es la verdad que elijo, le contesté, la voz resonando con un nuevo poder. El miedo empezaba a disolverse, y no era solo la luz de Lucas lo que me iluminaba, sino también la aceptación de todas mis historias, sin importar cuán dolorosas hubieran sido. Soy las sombras y la luz. Soy la niña asustada, pero también soy la mujer que se niega a ser vencida. Hoy acepto todas las partes de mí. En ese instante, las sombras comenzaron a retroceder. La risa burlona del saboteador se tornó amarga mientras empezaba a desvanecerse ante la luz que emanábamos. Mis brazos se levantaron como un faro brillante, reflejando el amor que había encontrado, y su esencia se quebró en 1000 fragmentos que se deslizaron como sombras en la brisa. Era un momento liberador, un verdadero reencuentro con mí misma, y entonces, a medida que la oscuridad se disipaba, me encontré a mí misma ante un horizonte nuevo. Lucas sonreía, sus ojos reflejando un orgullo profundo. Lo has hecho, Sara, dijo, su voz llena de dulzura. Te has aceptado, y en esos segundos eternos, vi mi vida ante mí. El desarraigo, la pérdida, la lucha. Pero también vi el amor, la esperanza, la luz inquebrantable. Todo se entrelazaba en un hermoso mosaico de mi ser. Aceptaré cada parte de mí. Y con eso, me volveré más fuerte, susurré, confiando en las palabras que significaban mi renacimiento.
El abismo a mis pies se llenó de luz, y finalmente supe que no estaría sola de nuevo. Con Lucas a mi lado, y el amor resplandeciendo en mi pecho, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Este es solo el principio, dije, y la vida, completa, estaba frente a mí. En el eco de esas palabras, comprendí que la aceptación era el verdadero acto de valentía, y cuando aprendí a abrazar mi luz y mis sombras, me di cuenta de que la vida nunca se trató solo de un encuentro con la oscuridad, sino de la eterna búsqueda por encontrar la verdad que brilla en el corazón de cada uno de nosotros. La última frase resonó en el aire como un canto a la esperanza: no hay luz sin sombra, y en cada sombra, hay una oportunidad de volver a encontrarme.